estrellas caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas reman, remo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hoy realmente es un lujo tenerlo acá a Alfredo Carlino. Él nació en Buenos Aires el 17 de octubre de 1932. Poeta, militante peronista, periodista, exboxeador. El placer es para mí una audición que hable de los poetas argentinos, porque nuestra cultura está prohibida. No hay tango, no hay folclore, no hay poesía, todo viene del exterior. Y tantos poetas que de Jujuy a Tierra del Fuego, tanta gente que está creando realmente. Y que no la llama, no se sabe quiénes son. Yo no conozco ya, hace 40 años atrás, 30 años, conocía a todos los poetas, porque nos encontrábamos, había bares donde parábamos. Pero ahora no conozco a casi nadie, porque no hay ningún lugar de encuentro. Los diarios no hablan de los poetas argentinos, no hablan del tango. Yo recorro el mundo invitado hablando de la filosofía del tango, pero acá no se habla. ¿Y por qué piensa que los diarios, por ejemplo, los suplementos literarios, solo hablan a veces capaz de algún poeta, pero así muy... Sí, fortuitamente. Claro, pero en sí no difunde. Por la colonización cultural, lo que decía Jaureche, ¿no? Los cantantes, uno tiene que escuchar cantantes malísimos, ¿no? Que vienen del exterior. Y entonces usted agarra el diario Clarín y le sacan 2 páginas promocionándolo. Y nosotros en el tango hemos tenido los mejores cantantes del mundo, no de la Argentina, ¿no? Y no lo pasan por la radio. El otro día me hicieron una radio de orientación nacional, aparentemente, y le dije, bueno, dice, ¿qué música querés? Tango. No hay tango. Es notable, ¿no? Yo que he sido amigo de Jaime Dávalo, de Falú, de los grandes, no se habla de ello. ¿Y cómo se revierte? ¿Cómo se revierte? Con audiciones como esta, convocándolo en la radio, en los suplementos, no en los suplementos, en los diarios. Puedes ir en los suplementos o cualquier página. Sí, de por sí en los suplementos. Yo le voy a decir una cosa, en el 45 yo entré en el diario inglés, el TIE Standard, entré como cadete, después empecé a aprender el oficio ahí. Aparece Raúl González Tuñón, que era un pedestal, ¿no? El grupo Martín Fierro, ni siquiera del grupo de Boedo. Y entonces nos hicimos amigos porque le dijeron, le estaban haciendo un libro de contrabando. Le dijeron, pibe, ese es poeta. Y entonces empezamos a hablar y me llevó a la cortada de Carabela. Ahí estaba todo lo mejor de la cultura argentina. Los viernes a la noche se reunían y después íbamos a boliche, que no pagaban ni siquiera los escritores. Enfrente de la cortada de Carabela estaba el Mercado del Plata, acá en la 9 de julio. Y ellos pagaban, ganaban mucha plata. Para estar con nosotros nos pagaban la comida, todo, y había discusiones porque eran de distintas ideologías, cada uno. ¿Y hoy esas discusiones existen? No existen más. No existen. Yo tuve un centro cultural y la promovía, ¿no? Y venían poetas de distintas índoles. Discutíamos de todo, de política, de lo social,
del amor, de lo que sea. El debate no existe en la Argentina, no hay ningún lugar que haya debate, ¿no? Contanos tu primer contacto con la poesía. ¿Cuándo la descubriste? ¿Cuándo te llegó la poesía? Y bueno, la poesía me llegó cuando yo era un adolescente. Yo ya había hecho el 17 de octubre del 45. Y al poco tiempo que yo me enamoré de una chica y le hice un poema, ¿no? Que después los tiré porque creían que eran malos. Un grueso error mío. Cuando empezó la guerra mundial, yo tenía 7, 8 años, y sonó la sirena del diario La Prensa en toda la capital. Y mi padre me horrorizó, me dijo, estalló la guerra. Entonces yo le dije a mi padre, ¿qué es la guerra? Entonces mi padre me empezó a explicar cuáles eran los intereses de la guerra, que eran por interés económico. Y un diálogo hermoso con mi padre y yo. Hice un poema muy largo y lo tiré. Uy, qué pena. Errores. Bueno, pero después seguí, nunca dejé el oficio, ¿no? Y de los 15 libros, Sí. ¿cuántos son de poesía y cuántos no? Todos son de poesía. Todos son de poesía. Sí, pero la introducción siempre hago la cosa histórica, cuando tiene que ver con la realidad de lo que nos pasó, ¿no? Y desde los primeros poemas, ¿no? Sí. Publicados. Los primeros poemas eran de amor. ¿Y cómo fue variando? Contanos bien todos los ejes. No, eso yo tardé muchos años porque me formé con Tuñón. Siempre quise hacer poesía donde hablara de lo que nos pasaba. Pero es muy difícil hacer ese tipo de poesía, ¿no? Y bueno, con Tuñón, que éramos muy amigos, y leía permanentemente la poesía de Tuñón, logré en Poema Ciudadano. El primer libro se llamó El cuaderno de Mabel, que yo rapté a mi mujer para casarme, ¿no? Y en el lapso ese donde todavía no la había podido raptar, la había raptado el padre para que no se case conmigo, tuve sentimientos adversos de dolor, y eso lo plasmé en un libro que se llamó El cuaderno de Mabel, que algunos considera uno de los mejores libros. Pero ahí mismo hice Poema Ciudadano, ya me introduje en lo que era la ciudad, ¿no? Y usted estuvo en el 17 de octubre de 45. Sí, yo estuve el 17 de octubre, trabajé en los 3 gobiernos de Perón, trabajé también en el gobierno de Ilía, fui el jefe de redacción, al que respeto y admiro, y fui militante toda mi vida. Hasta ahora sigo militando. ¿Y cómo unió, ¿no?, todo este tiempo la militancia con la poesía? Sí, y es la misma cosa. Y tiene los mismos valores, igual que el boxeo. La militancia es coraje, trascendencia y creatividad. Lo que es militancia, no esto que hacen ahora, que buscan puestos, cargos, plata y no hacen nada. No, la militancia es una cosa que hay que vivirla. Yo fui de la resistencia, fui uno de los creadores, ¿no? ¿La poesía? Y la poesía, todo eso de la todo militancia. Eso, yo tengo un libro que es Canto a la Resistencia Peronista, donde hablo de todos los grandes que hicieron la resistencia. Yo también la hice con ellos, pero no podía hacerme un poema a mí. Y tengo discusiones porque como no hay debate en serio, uno dice una cosa, otro dice otra. Entonces yo le digo, pero ¿vos conocías tal? No. Escuché, pero yo la conozco hace 50 años. Entonces tenés que preguntarme cómo es. Así te explico, para que no digas más pavada, ¿no? Sí. Fue poesía y militancia, que es la misma cosa. Cuando se hace con vocación.
Yo nunca busqué, yo no fui nunca ni concejal ni diputado, pero trabajé en prensa en los 3 gobiernos de Perón, trabajé con Ilía, trabajé con Frondizi, y pude haber seguido trabajando, pero hay con personajes que yo no quiero trabajar. Y cuéntenos bien cuando, bueno, estuvo haciendo prensa, ¿no? En la presidencia, Sí. Los diálogos con Perón. Sí. Cuéntenos cómo fueron. Fueron muy lindos. Perón tenía una gran admiración por mí. En el museo donde él nació, en Lobos, tiene un retrato mío, otro de Hugo del Carril, ¿no? Otro de Rosita Quiroga, la famosa cantante de tango, otro de Elfol Carrera, que ganó la maratón en Londres en el año 48, que fueron parte importante de la resistencia peronista. ¿Y diálogos, anécdotas de diálogos con él? Y sí, tuve mucho. Unos se pueden contar y otros no. Porque son secretos de un conductor. Pero no era un presidente como los demás. Era un gran conductor que transformó la Argentina. A los 6 meses de subir al gobierno, con Miguel Miranda, nacionalizaron todo el país. El Banco Central, llamado así, de la República Argentina, era de los ingleses. Lo impusieron ellos porque la colonización era inglesa. No, el dominio en la Argentina lo tenían los ingleses, el imperialismo inglés. Y bueno, primero lo liquidaron a Irigoyen, que fue un gran presidente antiimperialista, y lo denostaron. El diario Crítica, que servía a los intereses ingleses, igual que todos los partidos políticos de la Argentina. No había nadie que no estuviera con los ingleses y la masonería, ¿no? El Partido Socialista, eso que ahora quieren reverenciar, Palacios, todos esos, trabajaban para los ingleses. Se oponían al monopolio estatal del petróleo que planteaba Irigoyen, ¿no? Para que sea argentino el petróleo, YPF. Querían que los ingleses, ellos decían, no, libertad, que tenemos que tener. Así, las empresas inglesas eran dueños de nuestro petróleo. Y eso, bueno, fue totalmente tapado. Yo aprendí mucho porque el estándar era la embajada inglesa, ¿no? Donde yo entré de casualidad de cadete. Y yo ya era nacionalista, militaba en el nacionalismo ya antes del peronismo, porque el único grupo que enfrentaba a los ingleses era el nacionalismo argentino. No había nadie más. Después vino Perón y tomó eso con los militares, formó primero a los militares argentinos, después a todos los gremios, le dio conciencia a los anarquistas, metían bombas por todos lados, pero le dijo, no, se trata de que consigan aumento para los trabajadores, no de destruir la fuente de trabajo. Los anarquistas manejaban a los trabajadores del pan, que hacían el pan. Iban y le volaban la panadería, los hornos. A los colectiveros, volaban los colectivos. Entonces Perón dijo, no están equivocados ustedes. Lo que hay que conseguir no es la destrucción, sino la construcción. Los trabajadores tienen que ganar y hay que darles más fuente de trabajo para que se incorporen otros trabajadores, ¿no? Eso no lo cuenta ningún periodista. Yo sí, porque tengo en el periodismo, sobre todo en la radio, tengo más de 50 años. Voy a empezar con el de Vallese. El libro de Vallese yo lo hice cuando lo mataron a él. Y conté la historia porque era yo del grupo. En el 72 lo publiqué. Vallese lo mata en el 63. En menos de 10 años publicamos el libro con el prólogo Rodolfo Puigros. Lo dibujó de Carpani. Me lo quemaron todo. Tuve que esperar muchos años en recopilar poemas sobre Vallese que me quedaron. Muchos se perdieron.
y tuve que hacer nuevos poemas. Pero es un libro que está hecho desde el año 63, donde nosotros, como militantes, está prohibido hablar de Perón, de todos los símbolos del peronismo, decíamos, viene Carlino, vamos a leer los poemas de Vallés, y ya sabía que era todo el peronismo. Y la gente venía, concurría. Este es el primero que hice y el primero del libro. Soy Felipe Vallese, un cementerio que anda entre guitarras y crepúsculos, ataúd fantasma que por el aire vaga, no tengo tumba más que en el viento, donde mi buque de sombra navega su muerte ilegal. Es el primer poema. Le voy a leer otro, con 2 poemas ya más o menos toma orientación. Su nombre era Felipe, y asistido por sus fervores, inventaba mundos desconocidos, palomas populares de nuevos colores. Felipe era un loco, señores. En su delirio expresaba la existencia de extrañas auroras, de respuestas populares organizadas, de clandestinas maneras de moverse. Alucinaba organizarse en cada fábrica, de barrio en barrio, de ciudad en ciudad, con una flor, una muchacha ardida de metralla y de ternura, y el fusil liberador. La patria liberada es siempre el objetivo de una mente virginal, al que no le penetra la colonización. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Vamos a leer un poema de amor. Bueno. Muchacha. Porque un poeta tiene que variar todo. Aún en la memoria están tus ojos, amplio de luna como la eternidad. Quiero decir, cuando todo se derrumba, algo va quedando. Hoy nada menos que tus ojos y también el fervor de tus pechos y el silencio en la pausa de los dos. Y tu piel de rocío, de frescuras y albas instaladas, se huelen en los recovecos del miedo tus vivencias, cuando en la soledad de nuestros rincones me tiembla el incendio en la vastedad trigal de tu cuerpo, y ardes lentamente como un viejo madero para cantar la noche y el día, con tu encantamiento, con ese encantamiento de tu voz, cuando permaneces frutal en la calle del amor. Ahora que nos quieren seguir envolviendo en la metáfora argentina de irse o no, preguntémonos si aún nos quedan sueños, si la utopía es una deidad a alcanzarse, si podemos descubrir que a pesar de todo no nos trituraron y podemos soñar con tantos que todo es modificable, que la traición es efímera aunque se repita. El problema es saber si todavía queda algo y con ese poco salir juntos a cambiar la infamia, saber que del sueño se puede revertir todo. A mí, muchacha, aún me quedan tus ojos. Cuéntenos bien desde lo primero en periodismo, cuando en esos 50 años. Yo entré en el diario Estándar a cadete. No, fue una casualidad
un sanjuanino que vivía abajo del departamento donde vivíamos nosotros, era peón en el diario Estándar y andaban buscando un dactilógrafo veloz para traerlo de cadete, ¿no? Y entonces le dijo, yo tengo el que usted necesita. Y me llevó a mí y me tomaron. Y entonces ahí empecé a hablar con todo, yo defendiendo, era nacionalista, así que defendía la Malvina Argentina, todo. Se reían ellos porque ellos dominaban el país. Y decía, este pibe nos viene a discutir a nosotros y somos los dueños de todo. No, pero me tomaron cariño. Y entonces los diarios antes tenían una pizarra que era de terciopelo y las letras de celuloide, donde la ponían en el diario a la calle. Entonces la gente que pasaba leía las últimas y más importantes noticias. Entonces primero me dieron esa tarea y me enseñaron a sintetizar, ¿no? Porque venían los cables del exterior, los famosos teletipos. Bueno, ahí aprendí a achicar la noticia sin que pierda el valor testimonial y periodístico. Y yo era amigo de Carrillo, pues yo era amigo de Homero Mansi. Yo nací en el barrio de Boedo y viví casi toda mi vida en Boedo. Después me fui a Avellaneda. Entonces era amigo de Homero Mansi, de Cátulo Castillo, de Julián Centella, que me hizo un prólogo hermoso en un libro que yo escribí sobre Alfredo Gobi, uno de los grandes directores orquestales. Y entonces yo hacía empeña entre ellos y me llevaban a mí. Yo tenía los primeros poemas y me incitaban a leerlo. Ahí me daba mucha vergüenza porque eran toda gente muy trascendente. Pero así fui haciendo el oficio. Y Carrillo me llevó, un día me dije, no voy más al diario inglés porque no lo quiero. Y dejé de trabajar. Entonces entré en algunas agencias y Carrillo me dijo, tenés que venir a la presidencia de la Nación. Y habló con Perón y me llevaron. Perón ya me conocía, pues yo había hecho el 17 de octubre. Evita me había puesto el pibe. Durante 30 años era conocido como el pibe, ¿no? Por haber hecho el 17 de octubre a los 13 años. Y bueno, y fui creciendo y aprendiendo. Había grandes periodistas y enseñaban, no es como ahora. Ahora nadie enseña a nadie, ¿no? Clarín me tiene prohibido hace 35 años, nunca me explicaron por qué. Nunca lo sacan. Nunca me sacan, ni siquiera con una calle con mi nombre que ni siquiera Borges tiene. En vida, quiero decir, Borges tiene después de muerto. Y cuéntenos acerca de esa calle, dónde es la calle, cómo surgió. La calle es en Avellaneda. El intendente actual que ganó las elecciones, Ferraresi, yo era muy amigo del padre porque estábamos en la Resistencia juntos, entonces él conocía toda mi trayectoria, mi lucha en Avellaneda. Yo vivo en las primeras viviendas populares que hizo Perón, porque me casé, rapté a mi mujer, no tenía un peso. Entonces me dieron a pagar en 30 años eso, pero después como cayó Perón, no me daban nada. Por fin con Allende hablé, Allende me quería mucho, era gobernador, vio los papeles y me hizo dar la casa, que me correspondía, pues yo había ganado por sorteo, ¿no? Y bueno, ahí organicé un grupo monobloc al sur, ¿no? Con gente de los monoblocs que tocaba la guitarra, que cantaba. No le preguntaba qué ideología tenía, pues no importaba, lo que importaba era llevar una cultura gratis a la gente que no podía pagar de nada. Y bueno, ahora el intendente hizo un complejo habitacional, de la misma manera que hacía Perón, y a los que le pedían por carta que no tenían dónde vivir, qué sé yo. Y mandó un proyecto a la legislatura, ¿no?
diciendo que trataran de aprobar una calle con mi nombre. A mí me sorprendió porque yo no sabía nada de eso. Usted aparte hay 3 centros culturales. Sí, que se llaman está? la Carlino Cultural. ¿Y dónde? En Avellaneda, hay en Dolores otro. En Avellaneda hay 2. ¿No? Que lo hizo Eduardo Martínez. Y después... Puso la plata, todo. Pues nadie le da un peso. Ahora la Intendencia de Avellaneda, que es muy buena, le manda a los profesores de guitarra, de danza, y entonces forman a toda la gente del barrio. Y con respecto a que lo nombraron ciudadano ilustre, Sí. ¿cuándo fue? Y cuéntenos. Me nombraron ciudadano ilustre en el año 94, todo el Congreso. Y ahora yo era habitante ilustre de Avellaneda, ahora soy ciudadano ilustre también. ¿Y quién fue el que mejor habló de mí? Un radical, por lo que le contaban los padres y los tíos, ¿no? De mi lucha ahí en Avellaneda. Y bueno, fue aprobado por todo el mundo, pero el que mejor habló fue un radical. Yo le contesté y mencioné a los verdaderos radicales que fueron importantes. No Alfonsín, por supuesto. ¿Y cuáles fueron los verdaderos radicales? Bueno, Ilías fue uno de ellos, que era discípulo de Irigoyen. Irigoyen fue un pedestal. La difamación contra Irigoyen todavía se mantiene. Inventaron que le hacían un diario, la prensa, que le cambiaban los artículos y ponía que todo estaba bien. Jamás le hicieron un diario a Irigoyen. Además, Irigoyen era doctor en leyes. No era un barrendero que le podían meter el perro así, ¿no? Y además tenía Ollanarte, tenía tipo muy jerarquizado intelectualmente. Le inventaron la muerte, los dirigentes y los obreros que apoyaban a Irigoyen eran los anarquistas, porque logró convencer a los anarquistas. Le inventaron que masacró en la Patagonia a los anarquistas. Irigoyen no tenía nada que ver con eso lo hicieron los militares, ¿no? La semana trágica de acá, que también lo hicieron los militares, porque lo manejaba la oligarquía ante a los militares. Perón cambió todo eso, ¿no? ¿Cuándo surgió en usted ser peronista? ¿Qué fue lo que...? No, yo era nacionalista, y Perón empezó a hablar de la defensa de los intereses nacionales, y todos los nacionalistas en general, la mayoría, nos enamoramos de Perón. Y salíamos a la calle con Rodolfo Wolf, que estaba con nosotros, con Alejandro Olmo, salíamos todos los días a avivar a Perón. Y venían los de la FUBA, que era una alianza a la ultraderecha y la ultraizquierda, como siempre. Nos decían nazis, hijos de su madre. Y ahí terminó la trompada. A eso Rodolfo Wolf lo calificó 1 año de trompada, porque todos los días en la calle Florida nos agarramos a trompada con la FUBA, apoyando a Perón, porque Perón no era muy conocido todavía, y nosotros queríamos instalarlo. Y después los obreros, porque Perón hablaba con los dirigentes obreros permanentemente, con todos, ¿no? Nosotros nos encontramos la semana que viene en este programa que se encarga de difundir a los poetas de todo el país, por una poesía de todos y para todos. Las elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas remo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una
contra la corriente.